Buenos días, bienvenidos a esta sesión de capacitación. El día de hoy vamos a ver la sesión número 4 del curso intensivo básico de Compact y Contabilidad. Les recuerdo, mi nombre es Félix Zib y yo estoy en el departamento de generación de conocimiento de Compact I. El objetivo de esta sesión es que al finalizar, el participante pues va a conocer el proceso para generar la DIOT y cómo enviar el DPIVA en el sistema de Compact y contabilidad. Les recuerdo que todas las sesiones que se están impartiendo del curso intensivo básico de Compact y contabilidad, eh, cuando se publica el podcast en mi gestión, se está cargando tanto la presentación como los archivos de apoyo que vamos a utilizar para poder desarrollar cada uno de los ejercicios. Inclusive, se publica también el respaldo que nosotros utilizamos para poder iniciar con la sesión. Inclusive les muestro lo que vamos a cargar en mi gestión. Va a ser la presentación, el respaldo que voy a utilizar en esta sesión, los archivos CSD que nos van a servir para un ejercicio más adelante, en ese caso cuando nosotros configuremos lo que es el proceso pues del envío del DPIVA. Y también se carga entre los archivos de apoyo pues ya el video del podcast, que en mi gestión pues ustedes también lo pueden ver en línea, pero ya si quieren tener toda esta información pueden descargar el podcast. Ok, el temario de esta sesión. Vamos a ver en qué consiste la DIOT y DPIVA. Vamos a ver cómo alimentar el padrón de clientes proveedores, que en el caso, por ejemplo, de la DIOT y DPIVA es importante pues que se lleve un registro de las operaciones que se realiza con los proveedores. Entonces vamos a ver de qué manera o cuáles son las distintas maneras en las cuales el sistema alimenta esa información del padrón de clientes proveedores. Vamos a ver algunos escenarios, por decir, de cómo generar la información para la DIOT y DPIVA. Inclusive desde la sesión anterior, la sesión número 3, empezamos a generar pólizas de egresos de distintas operaciones que nosotros realizamos con nuestros proveedores y vimos cómo se acredita y cómo pues relacionar ese movimiento al proveedor. El día de hoy vamos a ver pues el registro de otras operaciones. Posteriormente vamos a ver qué reportes ustedes pueden ejecutar antes de enviar la DIOT o DPIVA, puesto que es muy importante que ustedes validen esa información antes de enviarla. Posteriormente vamos a ver cómo generar el archivo TXT de la DIOT para que posteriormente ustedes lo puedan pues importar en la aplicación pues de la DIOT. Y por último, pues vamos a ver cómo generar, bueno, cómo enviar, perdón, el DPIVA utilizando los servicios de un PCRDD. Igual más adelante detallamos en qué consiste este PCRDD. Y también cómo consultar la información de la DPIVA una vez que se haya enviado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, igual lo pueden postear directamente en el chat. Este, en caso de que alguna pregunta quedara pendiente, ustedes saben de que al final de la sesión se da un tiempo pues para poder responder esas preguntas que quedaron pendientes, ¿sí? Muy bien, vamos a ver entonces en qué consiste la DIOT y DPIVA. La DIOT es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros y es una obligación que se presenta de forma periódica para informar las operaciones económicas con los proveedores o prestadores de servicio. Y aquí es importante que ustedes identifiquen que lo presentan tanto personas físicas como personas morales. Y su propósito en sí es informar sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del IVA en las operaciones realizadas con los proveedores. El fundamento legal, pues, de la DIOT está aquí.
en la ley del impuesto al valor agregado para el 2021, artículo 32, fracciones 5 y 8. También en el Código Fiscal de la Federación, artículos 31 y 32. Y en la resolución de facilidades administrativas para 2021, regla 1.3, párrafo segundo y tercero. Ok, también en la resolución miscelánea fiscal para el 2021, en la regla 4.5.1, párrafo 4, nos indica los medios en los cuales nosotros podemos presentar esa declaración. Sí, podemos presentar pues esa información de las operaciones con terceros. Si nosotros abrimos pues esta liga, prácticamente lo que nos indica que se puede presentar a través del portal del SAT mediante la DIOT, contenido en el anexo 1, rubro A, numeral 7. Entonces, una de las primeras opciones es entregarlo a través del portal del SAT. Y también aquí en esta misma regla nos indica de que cuando ya se superan pues los 40,000 registros que nosotros necesitamos pues reportar en esa información de la DIOT, pues tenemos que ir en alguna de las oficinas pues del SAT para poder entregar esa información, ya sea mediante un disco pues compacto o una unidad de memoria pues extraíble, ¿sí? Entonces tenemos pues esos medios para poder entregar la información de la DIOT. Eh, También existe otra alternativa de poder entregar esa información. Esa otra alternativa es utilizando la declaración de proveedores IVA, que se simplifica el nombre como DPIVA. Sí es importante que ustedes identifiquen que DPIVA significa declaración de proveedores. Y es una forma alterna de presentar la declaración de la DIOT, ya que su contenido es exactamente el mismo, solo que es en un formato XML, puesto que está definido mediante un estándar cómo se debe de conformar dicha información en el XML. ¿Y cuándo surgió? Pues surgió en la primera modificación de la resolución miscelánea fiscal del 2015, donde nos indica que para los efectos del artículo 32, fracciones 5 y 8, que son las que mencionamos, o el fundamento pues de la DIOT, nos indica que los contribuyentes podrán presentar las declaraciones a que hacen referencia en las reglas 2.3, 2.3.10 y 2.8.4.3 y 4.1.5 y 4.5.1 correspondiente a los periodos del 2015 y posteriores mediante la forma oficial Declaración de Proveedores IVA, DPIVA, a través de los prestadores de servicios de recepción de documentos digitales o un PCRDD, ¿sí? Cumpliendo con las especificaciones establecidas en el anexo. Tipo de documento digital DPIVA. Entonces, prácticamente aquí nos está indicando de que esta es una forma alterna de poder entregar la información de las operaciones de nuestros proveedores, ¿sí? Utilizando los servicios de un PCRDD e informando esas operaciones a través del DPIVA, ¿sí? Ok, es importante también que ustedes identifiquen de que cuando nosotros entregamos el DPIVA a través de un PCRDD, esa información de la declaración debe de cumplir cierto estándar tecnológico. Ese estándar tecnológico está especificado en el anexo 21. Entonces, si nosotros consultamos el anexo 21, prácticamente ahí nos va a indicar pues la longitud de cada uno de los campos que conforman el XML de la declaración de la DPIVA, eh, la información que debe de contener cada uno de esos campos y la estructura en sí del XML. Entonces es importante que se hagan esas validaciones al momento de hacer la entrega, pero esas validaciones realmente lo hace el PCRDD, ¿sí?
Y también es importante que ustedes identifiquen que el DPIVA pues aún no sustituye a la DIOT, sino que es una vía alterna para poder presentar la información a través de un PCRDD. Más adelante igual les voy a mostrar la página donde ustedes pueden consultar de que pues Compact I es un PCRDD en el cual pues tiene la posibilidad de poder recibir esa información de la DIOT, validarla y si todo está bien, pues regresar un acuse de recibido. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Otra cosa también importante que podemos resaltar aquí es que como el DPIVA tiene que cumplir pues este estándar. Entonces, si nosotros consultamos este documento, podemos observar de que ese estándar tecnológico que debe de cumplir pues el DPIVA se publicó desde el 3 de marzo del 2015. Desde esta fecha no ha sufrido modificaciones. Entonces, realmente esta es la razón por la cual ustedes van a observar de que el DPIVA todavía no puede contener información de las operaciones que se realizan a la tacha, a la, perdón, a la tasa 8% de la zona fronteriza norte, porque ustedes saben de que hubo como pues una modificación en el cual pues los que están en la frontera norte pueden hacer operaciones a la tasa 8%. Y ese desglose de operaciones en la DIOP, sí hay una columna para poder especificar esas operaciones a la tasa 8%. Sin embargo, en el DPIVA todavía no existe esa columna o ese campo para poder informar esas operaciones. Y la razón es porque el estándar tecnológico aún no se ha actualizado. Hasta que se actualice ese estándar tecnológico, entonces el DPIVA ya va a poder contener la información de las operaciones a la tasa 8%. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver cómo generar esa información de la DIOT o DPIVA. Sin embargo, para poder generar esa información, es importante que nosotros validemos de que las operaciones que vamos a informar con nuestros proveedores, pues esos proveedores existan en nuestro padrón de clientes proveedores o saber en la manera en la cual se alimenta esa información del padrón de clientes proveedores. Para que esté habilitado ese padrón de clientes proveedores, es importante de que en el sistema de Compact y contabilidad esté habilitado el control del IVA. Inclusive el día de ayer vimos los pasos en los cuales ustedes habilitaron o vieron cómo se habilita el módulo del control del IVA del sistema, que prácticamente es ir al menú de configuración, redefinir empresa, en la pestaña 3 se asignaba una cuenta de flujo de efectivo y en la pestaña 5 correspondiente al IVA, ustedes habilitan las casillas de manejar el IVA causado y también la casilla de devolución de IVA, que habíamos mencionado que al habilitar esta casilla tenía dos funciones para poder controlar cuánto de IVA te estás acreditando, ¿sí? De lo efectivamente pues estén pagado y también llevaba el control de los movimientos o de las operaciones que generas con tus proveedores, ¿sí? Entonces prácticamente esto nosotros ya lo tenemos realizado, puesto que lo vimos en la sesión anterior, ¿sí? Voy a abrir el sistema para poder validar que efectivamente pues ese módulo del control del IVA yo ya lo tengo habilitado. Le damos a aceptar. ¿Ok? Y vamos a utilizar esta empresa, que el respaldo que tengo cargado es el que les voy a compartir cuando se publique el podcast. ¿Ok? Pueden observar ustedes de que ya tengo habilitado el control del IVA. Esto porque
El día de ayer fuimos aquí en redefinir empresa, cuentas y su estructura, asignamos la cuenta de flujo de efectivo y en la pestaña IVA habilitamos manejar la causación del IVA, el IVA causado y las tasas que nosotros manejamos. Y habilitamos manejar la devolución del IVA. ¿Sí? Ok, entonces ustedes van a observar de que aquí tengo el módulo del control del IVA, en el cual hay un apartado que dice padrón de clientes proveedores, que básicamente es un catálogo donde nosotros damos de alta todos nuestros clientes o todos nuestros proveedores. Pero realmente lo que nos importa para esta sesión es que identifiquemos cómo dar de alta a nuestros proveedores. Y existen distintas formas o maneras de poder dar de alta esos proveedores. Esas formas aquí se los especifiqué. Entonces, para alimentar esta información del padrón clientes proveedores, existen todas estas maneras. La primera, pues es una captura manual, ingresando directamente al padrón de clientes proveedores, capturar el código del proveedor, el nombre del proveedor, el RFC, el tipo de operación que tenemos con el proveedor, asignar pues la cuenta de provisión que vamos a manejar con el proveedor. ¿Sí? Esta es una captura en manual. También otra manera de poder crear la información de esos proveedores es que si nosotros tenemos en el sistema en el catálogo de cuentas de contabilidad, ya tenemos registrada la cuenta de provisión del proveedor, entonces hay una funcionalidad en el sistema que se llama crear proveedores a partir de un rango de cuentas, que prácticamente es esta opción que ustedes ven aquí, crear proveedores a partir de un rango de cuentas. Entonces lo que va a hacer el sistema es tomar del catálogo de cuentas el nombre del proveedor, la cuenta del proveedor y con esos datos automáticamente pues da de alta a ese proveedor en el padrón de clientes proveedores. Otra manera es que si la póliza tiene relacionado un XML, cuando nosotros realizamos el desglose del control del IVA utilizando pues las funciones control F4 o seleccionando la opción generar el control del IVA a partir del CFDI, automáticamente se da de alta el proveedor. ¿Sí? Entonces, aquí la recomendación es que si la póliza tiene relacionado pues un XML, la recomendación es que mejor utilicen esta opción, porque de manera automática toma del XML el nombre del proveedor, el RFC del proveedor y lo da de alta en el padrón de clientes proveedores. Otra manera en la cual se alimenta también esa información es al generar el documento bancario relacionado a la póliza de egresos. Ustedes vieron que en la sesión número 2 generaron pólizas de egresos. A esas pólizas de egresos le generaron su documento bancario. Entonces, cuando generan el documento bancario de esa póliza de egresos, también valida si el proveedor no existe en el padrón de clientes proveedores, automáticamente lo registra. De igual manera, toma la información del nombre del proveedor y el RFC del proveedor del XML y con esa información lo registra en el padrón de clientes proveedores. Y otra opción, en caso de que ustedes tengan interfaz con el sistema de Compact y Comercial Premium, hay una opción que se llama importación de proveedores, que lo que hace esta opción es tomar todos los clientes proveedores que nosotros tengamos registrado en nuestro sistema de comercial premium y los importa al padrón de clientes proveedores del sistema de contabilidad. ¿Sí? Inclusive esa opción es la que ustedes pueden observar aquí, que se llama importación de proveedores. Pero esta únicamente la van a utilizar en caso de que el sistema de contabilidad pues tenga interfaz con el sistema de Compact y Comercial Premium, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver dónde está ese padrón de clientes proveedores. Aquí en control del IVA, padrón de clientes proveedores. Como les había comentado, ustedes pueden alimentar este catálogo de manera manual.
capturando el código del proveedor, el nombre del proveedor, el RFC, indicar si se trata de un proveedor o de un cliente. En este caso es un proveedor. Especifican qué tipo de tercero se trata, si es un proveedor nacional, es un proveedor extranjero o es un proveedor nacional global, ¿sí? Donde aquí van a, pues, poner todas las operaciones que pues la ley indica de que no hay necesidad de que los tengas que desglosar por proveedor, sino que cierto porcentaje de tus operaciones los puedes mandar a proveedores globales. El tipo de operación de que se trata, ¿sí? Si es prestador de servicios profesionales de arrendamiento o se trata de otros, ¿sí? Y algo importante también es las distintas tasas de IVA que manejas con ese proveedor, ¿sí? Por ejemplo, en este caso o en este ejemplo, con este proveedor únicamente se está manejando la tasa del IVA del 16 y esta es la que asume por default cuando se hace el desglose del control del IVA, ¿sí? Sin embargo, si manejamos la tasa cero, tasa exenta con este proveedor, pues igual lo habilitamos, ¿sí? Y aquí en la pestaña de contabilidad es donde nosotros vamos a poner la cuenta de provisión de este proveedor, ¿sí? Que es la que nosotros tenemos registrado en nuestro catálogo de cuentas de contabilidad, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos alimentar manualmente este catálogo. Sin embargo, hay otra opción, como habíamos mencionado aquí, que es crearlo a partir de un rango de cuentas. Entonces, el siguiente ejercicio que voy a realizar es precisamente generar la información del proveedor utilizando las cuentas contables de estos proveedores que ya existen en mi catálogo. Pueden ver de que aquí tengo dos proveedores, uno que se llama proveedor del norte, otro proveedor del sur, y estos proveedores no existen en mi padrón de clientes proveedores. Por lo tanto, lo que voy a hacer es generar esos proveedores utilizando estas cuentas contables. Una vez que yo haya ejecutado pues esa opción de crear proveedores a partir de un rango de cuentas, puedo validar que efectivamente se hayan dado de alta esos proveedores en el padrón de clientes proveedores. Ok, vamos a realizar ese ejercicio. Validamos que existan pues esas cuentas contables en mi catálogo. Pueden observar que aquí están estas dos cuentas contables de estos dos proveedores, proveedor norte, proveedor sur, y en mi catálogo bueno, o en el padrón de clientes proveedores, podemos observar que todavía no existen. Actualmente solo hay 6 registros. ¿Ok? Entonces le damos control de IVA, crear proveedores a partir de un rango de cuentas y selecciono el proveedor del norte y como cuenta final, proveedor del sur. Le damos procesar. Como recomendación, pues esta ventana nos indica de que generemos un respaldo. Igual es importante que ustedes lo consideren para que generen un respaldo antes de darle procesar. Ok, en mi caso, como ya tengo el respaldo, no lo voy a crear. Le doy clic en el botón de procesar y me dice que total de cuentas 2. Total de cuentas a las que sí se les creó un proveedor 2. Si consulto la bitácora, puedo observar de que generó a estos dos proveedores. Proveedor 7 y proveedor 8. Cierro esta ventana, cierro y vamos a control de IVA, padrón de clientes proveedores. Y pueden observar ustedes de que ya tengo el proveedor número 7 y el proveedor número 8. Y vamos a ver con qué información lo generó. Podemos observar de que el nombre lo tomó pues del nombre de la cuenta del proveedor. No le puso RFC porque no hay manera pues de identificar cuál es el RFC del proveedor. Sin embargo, ustedes desde aquí pueden alimentar esa información de cuál es el RFC del proveedor. Pueden observar de que le asignó el tipo de tercero proveedor nacional, tipo de operación
otro y automáticamente le indicó la tasa del IVA del 16% y esa es la que se va a asumir por default, ¿sí? Y en contabilidad pueden observar de que automáticamente asignó la cuenta de provisión, ¿sí? Cerramos y listo. Ok, la otra manera de alimentar este catálogo es a través de la información del XML. Esto lo voy a hacer más adelante cuando haga un ejercicio en el cual pues voy a utilizar un XML de un proveedor que todavía no existe en mi padrón de clientes proveedores para que ustedes puedan ver de que de manera automática se da de alta el proveedor. Esta otra opción ya lo vieron, como les había comentado en la sesión número 2. Inclusive, por ejemplo, estos proveedores que yo tengo aquí en el padrón de clientes proveedores. Por ejemplo, este se generó cuando eh, a la póliza de egresos que se registró la operación de este proveedor, se relacionó el documento bancario. Automáticamente lo dio de alta. ¿Sí? Y en esta sesión, pues como todavía no tenemos interfaz con contabilidad, pues no vamos a poder hacer esta importación, ¿sí? Ok, vamos a pasar a ver cómo generar la información para la DIOT y DPIVA. Ok, para poder generar la información para la DIOT y DPIVA, también en la sesión del día de ayer habíamos visto de que existen varias formas en los cuales el sistema pues identifica cuál es el IVA que estás acreditando y si tú quieres relacionar pues esa operación con tu proveedor. Y básicamente habíamos visto de que una de las maneras es tomar el importe que tú tienes capturado a la cuenta de flujo de efectivo. Si hay un importe como abono a la cuenta de flujo de efectivo, al oprimir F4 automáticamente identifica de que a partir de este importe vas a determinar cuál es la base y cuál es el IVA que te estás acreditando. Y ahí también le indica si quieres relacionar esa operación al proveedor. Y las otras maneras era tomando la información del CFDI, ya sea del CFDI de ingresos que relaciones a la póliza cuando sean compras de contado o gastos de contado, o puede ser el CFDI del pago, cuando se hacen pagos de compras que tú realizaste a crédito, ¿sí? O gastos que pudieran ser a crédito también, ¿sí? Que esto es equivalente a estar dentro de la póliza y oprimir la tecla Control F4. Ok, vamos a ver algunos ejercicios a cómo generar esa información que desde el día de ayer vimos cómo hacer pues esa acreditación del IVA y cómo relacionar esa operación al proveedor. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver pues como variantes, por decir, que pueden haber en el registro de las operaciones o del acreditamiento del IVA. Por ejemplo, aquí en este ejercicio que vamos a realizar es una póliza de egresos y es de una compra o de un gasto. Bueno, en este caso es un gasto, pero dentro del gasto viene distintas tasas de IVA. Entonces, cuando nosotros registremos la póliza y generemos pues la asociación de ese movimiento al proveedor, van a observar ustedes de que automáticamente va a identificar el sistema de que en el XML vienen distintas tasas de IVA y por cada tasa de IVA te hace un desglose, te hace un registro de cuánto es el importe, cuánto es la base, el porcentaje de IVA y cuánto es el importe de IVA que te estás acreditando. Pero pueden observar de que lo hace por cada una de las tasas, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer este ejercicio en el sistema. Voy a crear la póliza con la fecha del día 29 y que sea de egresos. Y el folio o el número de la póliza, el 14. Ok, entonces le doy nuevo.
Capturamos la fecha de la póliza, el tipo de póliza, el número de la póliza, en este caso, para que coincida con lo que tenemos aquí en el ejercicio, le voy a poner el número 14 y como concepto, factura con varias tasas de IVA. Ok. Y voy a relacionar el CFDI con el folio 14. Le damos aquí Enter o tabulador para que se abra el ADD y localizo en los XML recibidos, en la sección de facturas, el folio 14. Es este, por la fecha lo puedo identificar. Y el nombre del proveedor es Ensamblados GDL. Lo selecciono, le damos a asociar, cerramos, capturo la póliza. En este caso va a ser un movimiento a la cuenta de gastos de venta. Especificamos el neto, le damos guardar. Captura el segundo movimiento correspondiente al IVA acreditable pagado, el importe del IVA correspondiente. Y el tercer movimiento es a la cuenta de bancos. Selecciono la cuenta de Santander y guardamos el movimiento. Ya tengo los tres movimientos de mi póliza y ahora voy a hacer el desglose de ese control del IVA. Pueden observar de que actualmente no lo tiene. Ayer también habíamos visto de que al darle guardar, puesto que cuando habilitamos el control del IVA especificamos que al crear pólizas se haga ese desglose. Entonces, si yo le doy guardar o oprimo control F4 o puedo ir aquí en el ADD, registrar control del IVA a partir de los FDI, pues hace el desglose de ese control del IVA. En este caso le voy a dar guardar y pueden observar cómo está generando el registro del IVA a partir del CFDI. Nos dice de que registros para DIOT son 3. Nos indica que son 3 porque realmente hay 3 tasas de IVA en este XML que relacioné a la póliza. Aquí pueden ver ustedes las distintas tasas de IVA que vienen en el XML y aquí indico el periodo de acreditamiento de esos importes de IVA. Le damos a aceptar y listo. Si yo consulto nuevamente esa póliza, puedo observar de que ya tiene los movimientos al proveedor con las distintas tasas y si yo quiero consultar pues los datos acerca de ese movimiento al proveedor, recuerden que esta información es del IVA acreditado. Si yo quiero consultar los datos de la relación de esa operación con el proveedor, le puedo dar aquí doble clic y me muestran los detalles de la operación con el proveedor. ¿Sí? Puedo consultar cada una de las operaciones, bueno, tasas que se relacionaron de esta operación al proveedor. ¿Sí? Inclusive, como les había comentado, como el XML que yo relacioné esta póliza es de un proveedor que todavía no existía en el padrón de clientes proveedores, al momento de hacer el desglose del control del IVA a partir del CFDI, van a observar de que en el padrón de clientes proveedores automáticamente ya se dio de alta a ese proveedor. Aquí está. En este caso sí le puso el RFC, puesto que lo identificó del XML. El tipo de tercero que le puso, proveedor nacional, tipo de operación, otros. Y pueden ver también de que automáticamente puso las 3 tasas de IVA que vienen dentro del XML. Y por default le indicó que asuma la tasa 16. Lo único que no estableció es la cuenta de provisión.
Sin embargo, nosotros podemos establecer o agregar aquí la cuenta de provisión de ese proveedor. Cerramos y listo. Ya tenemos hecho ese desglose. Ok, vamos a hacer aquí otro ejercicio. En este caso, pues es relacionar lo que es un rep a la póliza. Y van a observar que también pues se hace ese desglose. Inclusive, por ejemplo, este rep que voy a relacionar a la póliza es un rep que está saldando una factura, pero dicha factura tiene también desglosado o tiene varias tasas de IVA. Por lo tanto, también cuando yo haga el desglose, aun cuando dentro del rep pues no viene cada una de las tasas de IVA, pues el sistema identifica el monto de pago que se está asociando a esa factura y con base a ello determina cuánto es el IVA que te tienes que acreditar. Y si son distintos movimientos o distintas tasas que viene el XML, pues te genera un registro por cada uno de ellos. ¿Sí? Que el día de ayer también explicamos cómo el sistema, pues a partir del monto que se está pagando de la factura, determina un factor de proporción y mediante ese factor de proporción determina cuánto es el IVA que te estás acreditando. ¿Ok? Vamos a generar este ejercicio. Esta póliza la voy a generar con la fecha del día 28 es de egresos y el folio número 15. ¿Ok? Como concepto vamos a ponerle REP pagando una factura con distintas tasas de IVA. ¿Ok? Enter o tabulador para poder abrir el visor de documentos y vamos a relacionar el REP que tiene pues el folio 5 y corresponde al proveedor que en este ejemplo le puse empresas tasa IVA. Por lo tanto, localizo aquí el folio número 5, es este que está aquí. Veo que la fecha, pues sí es del 28 y el nombre del proveedor, empresas tasa IVA. Selecciono el XML, le doy a asociar, cerramos y listo. Y capturo cada uno de los movimientos de la póliza. El primero es a la cuenta del proveedor. ¿Ok? Ustedes pueden observar de que ese proveedor no existe su cuenta contable. Sin embargo, ustedes directamente dentro de la captura de la póliza pueden dar de alta esa cuenta contable. Por ejemplo, yo voy a dar de alta la cuenta de ese proveedor. Le voy a poner que sea la 201 01003. Le indico que sí quiero dar de alta la cuenta contable. Le voy a poner proveedor, tasas IVA. Indico cuál es el código agrupador del SAT, en este caso la 201.01 y guardamos. Y automáticamente pues ya tenemos en la cuenta contable del proveedor, ¿sí? Con esto pues agiliza también la captura de la póliza, puesto que no tenemos que ir al menú de catálogos, cuentas contables y dar de alta la cuenta contable del proveedor. Guardo el primer movimiento, asocio al segundo movimiento también el XML y aquí va a ser el movimiento a la cuenta de Santander. Y va a ser un abono. Guardamos. El tercer movimiento va a ser al IVA acreditable pagado como cargo. Entonces aquí selecciono el IVA acreditable pagado y son 800 pesos. Ustedes pueden observar que aun cuando yo estoy relacionando un rep y ese rep pues no tiene desglosado el IVA, el sistema de
Compact y contabilidad, de acuerdo al monto de la factura que se está, bueno, de acuerdo al monto del pago que se está asociando a la factura que se está saldando o abonando con este rep, determina el monto del IVA. Inclusive ustedes pueden observar de que aquí en esta ventana me muestran los detalles del pago. Y los detalles del pago en ningún momento viene desglosado el IVA. Sin embargo, si yo quiero checar cuáles son los detalles de la factura que se está saldando con este pago, yo le puedo dar aquí doble clic y me manda a la pestaña de factura, ¿sí? Doble clic y observen, me muestra la pestaña de factura con el detalle de los productos que se están saldando, bueno, de los productos que están en la factura, y en la parte inferior me viene el subtotal de la factura, el IVA de la factura y el total de la factura, ¿sí? Y pueden observar que en este caso, pues como el pago está saldando en su totalidad la factura, pues el IVA que se está acreditando en este caso, pues serían los 800 pesos, que, que es el importe que me está mostrando aquí en este apartado. ¿Sí? Es muy importante, si ustedes quieren consultar los datos de la factura, es darle doble clic aquí, en esta parte, y nos lleva a esta ventana. Porque si estamos en el pago y directamente le doy clic a la pestaña de factura, no me muestra la información de la factura, ¿sí? Es posicionarse aquí, darle doble clic, me cambia la pestaña factura y ya tengo el detalle de la factura. Ok, entonces aquí ya vimos que el IVA acreditable son de 800 pesos. Le damos guardar. Asocio al cuarto movimiento, pues también el XML. Realmente cuando yo asocio este movimiento, bueno, este XML del pago al movimiento, realmente se estarían asociando al movimiento los dos XMLs, tanto del pago como el de la factura que se está abonando, saldando por el pago, ¿sí? Entonces selecciono y aquí ponemos un abono. Bueno, aquí sería la cuenta del IVA pendiente de pago. Y sería un importe de abono. Le damos guardar, cerramos esta ventana y listo. Pueden observar de que ya tengo generado la póliza. En asociar movimientos al proveedor todavía no hay información. Y este desglose lo voy a hacer aquí, en ADD, registrar control del IVA a partir del CFDI. Al darle clic, van a observar ustedes de que va a generar aquí los movimientos correspondientes. Nos indica que pólizas creadas una, CFDIs asociados nos dice que hay dos, porque recuerden de que la póliza se relaciona un pago y ese pago está saldando una factura. Entonces realmente la póliza está asociado los dos XMLs. Proveedores registrados, uno, porque también el proveedor que viene dentro de ese XML no existía en mi catálogo de padrón clientes proveedores. Ahora ya lo dio de alta. Y registros para DIOT nos dice que registró 3. ¿Por qué? Porque dentro del desglose que está generando hay 3 tasas de IVA. Puedo observar aquí que están las 3 tasas de IVA. Si checo el padrón de clientes proveedores, ya tengo dado de alta ese proveedor. Aquí está. Cerramos y listo. Si quiero consultar los detalles del movimiento asociado al proveedor, le doy doble clic en alguno de estos registros y veo que aquí está el movimiento a la tasa 16. Selecciono este otro registro. Aquí está el de la tasa 0. Y este otro está también el de la tasa exenta. Toda esta información se va dentro de la DIOT, puesto que se tiene establecido de que aún cuando no hay, por ejemplo, un importe de IVA como tal, por ejemplo, en este caso, la tasa del IVA es exento y el IVA pues es cero. Aún cuando el IVA sea cero, en la DIOT se tiene que reportar, se tiene que indicar de que la operación que se realizó con este proveedor, la tasa es exenta, la base es este importe
y el importe del IVA es cero, ¿sí? Entonces, aun cuando sea cero el importe del IVA, también se tiene que reportar en la DIOT. Lo mismo sucede si la tasa fuera exento, perdón, si fuera tasa cero. Tengo que reportar cuál es la base y cuál, en este caso, pues el importe del IVA es cero, ¿sí? Cerramos y listo. Ya tengo generado ese desglose. Ok, vamos a ver otra operación que aquí en esta otra operación que yo voy a registrar en el sistema es una operación que se generó de un gasto de hospedaje. Y en ese gasto de hospedaje, ustedes van a ver de que hay un impuesto local. El objetivo de hacer este ejercicio es que ustedes identifiquen de que los impuestos locales hay un apartado donde se almacena esos impuestos locales. ¿Sí? Entonces aquí voy a generar esta póliza de un gasto de hospedaje, donde voy a relacionar este XML y posteriormente hago el desglose para poder asociar ese movimiento al proveedor. Y vamos a observar en dónde se está almacenando ese impuesto sobre hospedaje, que es un impuesto local. ¿Sí? Ok, entonces voy a registrar esta póliza, le doy nuevo, le voy a poner como fecha el 27, tipo egreso y como número vamos a ponerle que sea el número 17, ¿sí? Para que toda la información coincida con mi ejercicio. Y como concepto vamos a ponerle factura de hospedaje, incluye el ISH. Ok, le damos Enter o tabulador para abrir el visor de documentos digitales y localizo el folio 7544, ¿ok? Que es una factura que se pagó en el momento, es una factura al contado. Entonces aquí localizo ese folio, es el 7544. Si nosotros checamos el XML de esta factura, vamos a observar de que aquí está el servicio de hospedaje, el importe del IVA, pues que se está pagando. Y en la parte inferior hay un nodo donde se almacena o donde se muestran los impuestos locales. En este caso, esta factura de hospedaje tiene un impuesto local conocido como ISH, impuesto sobre el hospedaje. Y aquí nos muestra el importe que se está trasladando. En este caso son 55 pesos, ¿sí? El total del importe trasladado. Este importe trasladado también nosotros necesitamos reflejarlo cuando se haga, pues, cuando se haga el desglose del control del IVA. Cierro esta ventana y asocio este XML a la póliza. Cerramos y listo. Voy a capturar cada uno de los movimientos de la póliza. El primer movimiento es el de viáticos y gastos de viaje. La 602.49 voy a utilizar. Especifico el neto. Guardo. El segundo movimiento va a ser a el IVA acreditable pagado, también como cargo. El tercer movimiento lo voy a poner a la cuenta de impuesto estatal y municipal por pagar. La 213 es la cuenta 213 04. A ver, déjenme confirmar. Es la 213.05. ¿Ok? Impuesto estatal y municipal. Y voy a seleccionar el importe local. En este caso son los 55 pesos. Le damos guardar
y listo. Solo nos faltaría hacer el abono a la cuenta de flujo de efectivo. Le damos guardar, cierro esta ventana, cierro esta otra, puesto que ya no tenemos más movimientos. Puedo observar de que aquí ya tengo lo que es la póliza ya capturada y voy a hacer el desglose del control del IVA para que yo pueda saber cuánto de IVA me estoy acreditando y cuál es las tasas de IVA que estoy relacionando al proveedor. En este caso, igual puedo oprimir control F4 para poder hacer el desglose. Y nos dice que está registrando el IVA a partir de los FDI. ¿Ok? Pueden observar ustedes de que nos indica que una póliza fue encontrada. CFDIs asociados a la póliza es 1. Proveedores registrados, igual aquí en este caso identificó de que el proveedor que viene dentro del XML no se encuentra en el padrón de clientes proveedores y automáticamente lo registró. Registros de IVA para DIOT nos dice que fue 1. Si nosotros cerramos esta ventana, podemos consultar el detalle. En asociar movimientos a proveedor podemos observar de que está registrando el IVA a la tasa 16%. Y si le doy doble clic, consulto el detalle de la operación. Nos indica a qué proveedor le registró ese movimiento, la tasa, cuál es el importe base, cuál es el importe del IVA que se está asociando al proveedor. Cierro esta ventana y puedo consultar que también dio de alta al proveedor. Aquí está. Y lo importante o el objetivo de hacer este ejercicio es que ustedes identifiquen de que el impuesto local se refleja en este campo que se llama otras erogaciones. Todos los impuestos locales que vienen en el XML se van a registrar en otras erogaciones, ya sea el TUA, el impuesto al millar, ¿sí? Cualquier impuesto estatal o local, todos se van a registrar en ese campo de otras erogaciones. Ahí es donde van a ver ese importe. Como en este ejemplo, pudimos ver que dentro del XML hay un nodo donde almacena el impuesto local y de ahí va a tomar el importe y lo va a poner en otras erogaciones. Si hubiera en un XML varios impuestos locales, pues hace una sumatoria de todos esos y lo va a registrar aquí en otras erogaciones. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes identifiquen de que todos los impuestos locales lo va a especificar aquí en este campo, en otras erogaciones. ¿Ok? Cierro esta ventana, cierro esta otra. Ok, también aquí hay una pregunta que nos hace Melody, donde nos indica que en cuanto al IEPS, no se registra en otros ingresos, perdón, en otros. Bueno, desde el día de ayer también habíamos visto un ejemplo con IEPS. Inclusive vamos a abrir esa factura que hicimos el día de ayer, donde se generó el desglose con IEPS y ver dónde se está almacenando esa información del IEPS. Por ejemplo, esta es la factura que hicimos el día de ayer, donde tiene relacionado un XML que tiene desglosado el IEPS. Inclusive puedo consultar aquí en ADD, ver CFDIs asociados y puedo checar de que el XML que está asociado a la póliza es este. Si yo le doy ver XML, puedo observar que dentro del XML sí viene desglosado lo que es el importe del IEPS. Inclusive lo puedo identificar en este apartado. En esta factura realmente hay dos importes del IEPS. Un importe del IEPS de 6.65, que es un importe de IEPS como tasa, y un importe de IEPS de 0.4 como cuota. ¿Sí? Inclusive yo puedo identificar que realmente esto se trata de IEPS por el tipo de impuesto. El 003 se trata de IEPS. Aquí tendrían que consultar, por ejemplo, el estándar del anexo 20
bueno, no el estándar como tal, perdón, sino el catálogo que tiene publicado el SAT para la factura 3.3 y hay un catálogo de tipos de impuesto. Esos tipos de impuesto, el 003 corresponde al IEPS. Entonces, prácticamente en esta factura hay dos IEPS, IEPS como tasa y IEPS como cuota, ¿sí? Entonces, el total de este IEPS que nosotros tenemos reflejado en nuestra póliza es la sumatoria del IEPS como tasa y el IEPS como cuota. En este caso, en esta factura, sí se tiene desglosado lo que es el IEPS porque estamos asumiendo o estamos poniendo como ejemplo de que este contribuyente o esta empresa que yo tengo es un contribuyente del IEPS. Por eso solicitó de que su factura sí se desglose lo que es el IEPS. Pero si ustedes son una empresa que no son contribuyentes del IEPS, entonces no hay necesidad de que las facturas que soliciten donde integre el IEPS se haga el desglose. Entonces, en este caso, cuando en una factura, si tú no eres contribuyente del IEPS y no se hace el desglose, lo único que sucede es que el importe del IEPS se agrega al neto del producto. Y con ello, pues ya no tendríamos ese desglose. Sin embargo, en este ejemplo estamos considerando de que mi empresa es un contribuyente del IEPS, por eso solicitó que la factura sí se haga el desglose del IEPS. Y como es un contribuyente del IEPS, al generar lo que es en la póliza, pueden observar ustedes de que aquí está registrando el IEPS que se está acreditando. En este caso son los 7.05, puesto que está englobando aquí el importe del IEPS como cuota y el importe de IEPS como porcentaje, los que están reflejados en el XML. Y al hacer el desglose del control del IVA, pueden ustedes observar de que automáticamente el sistema identifica de que el IEPS lo va a almacenar en este campo de IEPS, ¿sí? Anteriormente, esa información sí se almacenaba como en otras erogaciones. Sin embargo, actualmente el importe del IEPS ya se almacena en este campo que corresponde a IEPS, ¿sí? Inclusive lo pueden ustedes observar aquí cuando abrimos esta ventana para poder ver los detalles de ese desglose de IVA al proveedor o inclusive estando directamente desde este registro, puedo ver que en la columna de IEPS está el importe de los 7.05, ¿sí? Entonces ya existe este campo para poder almacenar el importe correspondiente al IEPS. Y en caso de que la empresa si tuviera, pues, si fuera un contribuyente del IEPS, también, pues el SAT tiene establecido de que tiene que generar una declaración. Aquí igual les comparto la liga donde se puede especificar de que si es una empresa que es un contribuyente del IEPS, tiene que entregar esta declaración, ¿sí? Solo que pues el sistema de Compact y contabilidad no te genera pues como tal este formato para poder hacer la entrega, ¿sí? Sin embargo, aquí ustedes pueden observar que para los contribuyentes de IEPS tienen que entregar también pues esta declaración. En el caso del sistema de contabilidad, no te genera así como un TXT para hacer el cargado, por decir, pero sí hay un reporte que te genera donde te puedes apoyar para alimentar esta información. Ese reporte que integra el sistema lo tenemos aquí en reportes. Eh, Déjenme validar. Este reporte que se llama auxiliar de impuestos en Excel. Si yo ejecuto este reporte, aquí me puedo apoyar de este reporte para ver todo el IEPS que yo tengo registrado en mis pólizas. Especifico el ejercicio, el periodo y le doy ejecutar. ¿Ok? Y aquí pueden observar ustedes de que me muestra todas mis pólizas y hay un campo donde muestra la información del IEPS. Aquí está. Entonces me muestra el desglose de IEPS que yo tengo en cada una de mis pólizas y el total de IEPS que yo tengo.
que como les comenté, este reporte, se pueden apoyar pues de este reporte para que si ustedes son un contribuyente del IEPS, pues puedan tener aquí esa información y hacer esa entrega de esa declaración del IEPS, ¿sí? Pero repito, solo si son contribuyentes del IEPS, pues tienen esa obligación. Cierro esta ventana y continuamos. ¿Sí? Prácticamente aquí esa póliza que les mostré, aquí están los pasos, pero como lo hicimos el día de ayer, aquí en esta sesión ya no voy a registrar esa póliza. Muy bien, no sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta antes de pasar a ver pues qué reportes tenemos que ejecutar para poder entregar, antes de entregar la DIOT o el DPIVA. Ok, si no hay alguna otra pregunta de momento, vamos a continuar. Ok, en el sistema de Compact y contabilidad, hay ciertos reportes que ustedes pueden ejecutar antes de enviar la DIOT antes de entregar la DIOT o de enviar el DPIVA. Esos reportes se encuentran en el menú de reportes, reportes DIOT, y pueden ejecutar alguno de estos reportes que vemos en pantalla. El primero de ellos es el de movimientos con proveedores. Al ejecutar este reporte de movimientos con proveedores, nosotros podemos identificar que nos muestra cada uno de los proveedores, las pólizas que tenemos registrado con esos proveedores, el ejercicio, el periodo de donde estamos acreditando ese IVA con el proveedor, el importe base que se está utilizando y cuánto de IVA te estás acreditando y el total pues de la erogación, ¿sí? Para ejecutarlo es ir en el menú de reportes, reportes DIOT, movimientos con control de IVA. Digo, movimientos con proveedores. Especifico el ejercicio, el periodo y le damos ejecutar, ¿sí? Y pueden observar esa información que nos muestra. Nos muestra por cada uno de nuestros proveedores las operaciones que tenemos registrado en las pólizas, el importe base y cuánto de IVA nos estamos acreditando. Ok. Otro de los reportes es el de ingresos sin control de IVA, que aquí nos sirve este reporte para poder identificar si tenemos pólizas de egresos donde haya movimientos a la cuenta de flujo de efectivo y no tenga hecho lo que es el desglose del control del IVA. Por ejemplo, en nuestro caso, en este ejemplo, nos indica de que tenemos dos pólizas donde hay movimientos a la cuenta de flujo de efectivo como abono y no tengo hecho el desglose de control de IVA. Vamos a validar si en nuestra empresa tenemos esta misma situación. Vamos a reportes, reportes DIOT, egresos sin control de IVA. Especifico el rango de fechas y le doy ejecutar. ¿Ok? Y podemos observar de que en este apartado me muestra que hay dos pólizas sin desglose de control de IVA. Y es la póliza con fecha una de las pólizas es con fecha del 18 de abril con el folio número 9. Si le doy doble clic, puedo consultar el detalle de dicha póliza. Es esta póliza donde se hizo el pago de la luz. Una vez identificado de que yo tengo estos egresos sin control de IVA, lo que procede es hacer el registro de ese control de IVA. Y puede ser por alguna de las opciones que habíamos visto el día de ayer. El día de ayer habíamos mostrado cómo hacer ese desglose de forma masiva, que existían varias maneras. Una de ellas era el registro de control del IVA por rango de fechas. Esto es cuando el desglose se hacía tomando en consideración
el abono a la cuenta de flujo de efectivo. El otro es haciendo el desglose, tomando en consideración el XML asociado a la póliza de egresos. ¿Sí? Entonces podemos utilizar alguna de estas opciones o puede ser la manual de abrir directamente lo que es la póliza de egresos. Localizamos el folio que nos mostraba. Era este, el del pago de la luz. Y puedo validar de que no tiene hecho el desglose de asociar movimientos al proveedor. Y directamente desde la póliza puedo darle ADD, registrar control de IVA a partir de los CFDI. Hago el desglose y listo. Si yo consulto nuevamente la póliza, puedo observar de que ya tiene generado el desglose de control del IVA para el proveedor. Cierro esta ventana y listo. Cierro esta ventana donde ya tenía abierta pues la póliza y ya se hizo el control del IVA. Entonces ustedes tienen esas opciones para que cuando identifiquen de que haya pólizas que no tienen hecho el registro de control del IVA, lo puedan ustedes hacer. Ok, vamos a ver otro de los reportes que podemos ejecutar. Otro de los reportes es el concentrado de IVA por proveedor. Este reporte nos va a mostrar de forma detallada los movimientos de todos o de algún proveedor en un periodo determinado. Pueden observar de que nos muestra el nombre del proveedor, el importe base que se está tomando para poder identificar pues el IVA que se está pues acreditando según la operación con ese proveedor, las tasas de IVA que manejamos con ese proveedor, el IVA que nos estamos acreditando, ¿sí? Para ejecutar este reporte, nos vamos entonces a reportes, reportes DIOT, concentrado de IVA por proveedor. Especifico el ejercicio, un periodo inicial y final y le damos ejecutar. Y pueden observar de que aquí me muestra cada uno de mis proveedores, los importes base que se están tomando según las operaciones que yo tenga realizado con el proveedor, las distintas tasas que yo manejo con el proveedor. Bueno, aquí me muestra todas las tasas y únicamente donde hay importe base, pues aquí podemos identificar que son las tasas de IVA que manejamos con ese proveedor. Por ejemplo, había un proveedor donde había distintas tasas. Por ejemplo, con este proveedor tengo operaciones a la tasa 16, a la tasa 0 y a la tasa exenta. Y puedo ver también el importe de IVA que me estoy acreditando con ese proveedor. Bueno, voy a volver a ejecutar este reporte también para mostrarles de que si queremos ver más detalles acerca de este reporte, yo le puedo dar doble clic a este cuadro y me abre el reporte de auxiliar de movimientos de control de IVA por proveedor, donde me muestra más detalles, ¿sí? Donde me muestra el total del importe base y el total del IVA que me estoy acreditando por las operaciones de este proveedor, ¿sí? El reporte es auxiliar de movimientos de control de IVA por proveedor, que este mismo reporte también lo podemos mandar a llamar directamente dentro del menú de reportes, reportes DIOT, auxiliar de movimientos de control de IVA por proveedor. Ok, y otro de los reportes que nosotros podemos ejecutar, que de hecho de todos los reportes que les he mostrado, este es de los más importantes, puesto que de manera detallada o resumida nos va a mostrar los movimientos que tenemos con todos los proveedores, que serán considerados para poder presentar en la DIOT o en la DPIVA. Entonces es muy importante que ustedes
ejecuten este reporte porque este reporte nos va a dar como una vista previa de la información que se va a mandar en la DIOT o en la DPI. Entonces, para poder ejecutar este reporte, vamos directamente dentro del menú de reportes DIOT, auxiliar del formato A29. Indico el ejercicio, el periodo, y aquí voy a seleccionar que sean para todos los proveedores. Y aquí también le indico que nos muestre lo que se consideran para el A29, ¿sí? O sea, para la DIOT. Podemos observar de que me muestra las operaciones que yo tengo de cada uno de mis proveedores, el desglosa o la información que se va a enviar en la DIOT. Por ejemplo, aquí me muestra los actos pagados al 15 o al 16. Con este proveedor son todos estos. Por ejemplo, para el proveedor donde teníamos distintas tasas de IVA, ¿dónde está? Eh, a ver, vamos a ver si hay alguna otra hoja aquí. Bueno, era este proveedor donde teníamos distintas tasas de IVA. También aquí podemos observar que me muestra el importe a la tasa cero y el importe a la tasa exento. Como pueden observar, aun cuando el IVA que se está reflejando es cero, esa información sí se está yendo en la DIOT. ¿Sí? Aquí está. Entonces es importante identificar o ejecutar este reporte y validar que la información que se vaya a enviar sea la correcta. Cerramos y le doy cancelar a esta ventana. Muy bien. Una vez que nosotros tengamos ejecutado esos reportes para validar la información, ya podemos generar o enviar lo que es en la DIOT. Primero voy a mostrarles cómo enviar lo que es la DIOT y posteriormente ya les muestro cómo enviar lo que es el DPIVA. Ok, para poder generar lo que es la DIOT, lo primero que necesitamos hacer es ir en el módulo de control de IVA, seleccionar declaración informativa de operaciones con terceros y aquí seleccionamos la pestaña que se llama TXT DIOT y nos muestra dos opciones. La primera es generar el TXT y la segunda opción es generar el TXT, pero me muestra la visualización de la información en Excel. O sea, hace dos cosas. Genera el TXT y también me abre un archivo en Excel con la información que se tomó para poder generar el TXT. Indico aquí el rango de proveedores, el ejercicio, el periodo y únicamente le doy en procesar y automáticamente ya genera el archivo TXT y genera la visualización en Excel siempre y cuando haya seleccionado esta opción. Generar el archivo completo y su visualización en Excel. Si hubiera seleccionado la primera opción, pues únicamente genera el archivo TXT. ¿Sí? Y listo. Vamos a ver entonces cómo generar ese archivo TXT. Vamos en control de IVA, declaración informativa de operaciones con terceros. Selecciono la pestaña número 2. En este caso voy a indicar de que sí quiero que se genere el archivo y que también me muestre su visualización en Excel. Indico el rango de proveedores, el ejercicio, el tipo de periodo. En este caso, bueno, el número de periodo o el mes, en este caso el mes de abril y le doy procesar. Pueden observar ustedes de que generó el archivo TXT en esta ruta. Inclusive si yo consulto la información de ese archivo TXT para ver cómo está conformado la información, lo podemos hacer. Lo generó en C Compact Empresas
dentro de esta carpeta que corresponde al nombre de la carpeta de la empresa que estoy utilizando. Y está el archivo que se llama proveedores. Vamos a localizar ese archivo. Compact empresas. Y la ruta o el nombre de la empresa es esta. Y podemos observar que aquí está ese archivo txt. Pueden ver de que este es la estructura que debe de tener este archivo para que cuando ustedes lo carguen en la aplicación de la DIOT pueda interpretar esta información, ¿sí? Así está especificado la estructura que debe de tener este archivo, ¿sí? Cierro y si le doy continuar aquí en esta ventana, me va a mostrar la visualización de la información en Excel, ya en un formato pues más amigable, para que también desde aquí podamos validar esa información. Me muestra la operación de todos mis proveedores, las operaciones que yo tengo en las distintas tasas y listo. Si yo quisiera cambiar la información que se está representando aquí, lo puedo hacer. Sin embargo, no es recomendable, porque pudiese ser que nada más para salir de paso quisiera corregir alguna situación, directamente desde aquí yo lo puedo hacer. Por ejemplo, aquí puedo cambiar el importe. Le puse 200,000 y le voy a dar guardar. Al darle guardar, se actualiza el archivo txt. Y si yo consulto nuevamente ese archivo txt, podemos observar de que ya tiene ese nuevo importe que yo cambié. Abrimos la empresa. Pueden observar que aquí está esa información. Sin embargo, no se recomienda que ustedes hagan o modifiquen esa información directamente desde aquí, porque únicamente estarían modificando la información del txt y ya no va a coincidir lo que están enviando en la DIOT con lo que ustedes tienen registrado en su sistema de Compact y contabilidad. Lo más correcto es que mejor ustedes corrijan la información. Si detectaron algún detalle, corrijan la información en el sistema de Compact y contabilidad y posteriormente vuelven a generar el archivo txt de la DIOT, ¿sí? Es muy importante tomar en consideración esa parte. Posteriormente vamos a ver qué sucede con ese archivo txt que nosotros generamos, cómo se lo enviamos al SAT. Bueno, para poder enviar esa información al SAT, tienen que seguir todo este proceso. Para un contador, pues para ellos es prácticamente algo que hacen cada mes. Pero a lo mejor si somos de sistemas, esto no es tan cotidiano para nosotros y no tenemos esa secuencia de pasos que necesitamos hacer para poder enviar ese archivo txt al SAT. Entonces aquí les puse esos pasos que ustedes tendrían que hacer para poder enviar ese txt al SAT. Lo primero que tienen que hacer es descargar un programa que se llama DIOT. Esa aplicación la descargan directamente de la página del SAT. Una vez que tengan descargado esa aplicación, lo tienen que instalar, ¿sí? Una vez que tengan instalado pues esa aplicación, abren la aplicación y aquí tienen que llenar un formulario donde prácticamente especifican los datos del contribuyente en que va a enviar esa DIOT. Posteriormente, dentro de esa aplicación hay una opción para poder importar ese archivo txt o lo que se le conoce como la carga batch, puesto que lo que hace esta opción es interpretar ese archivo txt que nosotros generamos y como que lo pone en un formato que nosotros ya podemos enviar al SAT. Ese formato en el cual pues pone esa información es un archivo .dec. Entonces, cuando nosotros hagamos esa importación de esa información, esta aplicación de la DIOT
transforma esa información en un archivo .dec. Y ese archivo .dec, lo que tenemos que hacer es enviarlo al SAT. ¿Cómo lo enviamos al SAT? Pues tenemos que ingresar al portal del SAT y autentificarnos, ya sea con nuestra firma o con nuestros certificados. Una vez que estemos autentificados en el portal del SAT, seleccionamos la opción de enviar declaración de la DIOT y cargamos el archivo .dec. Como ustedes pueden observar aquí, son varios pasos que se necesitan para que esa información de la DIOT esté en manos del SAT, ¿sí? También otra de las razones que les puse estos pasos es para que ustedes vean de que cuando yo lo haga por medio del DPIVA, estos pasos se simplifican, ¿sí? Okay, entonces es importante de que para enviar este archivo TXT de la información de la DIOT, instalen esa aplicación. Aquí, por ejemplo, yo tengo instalado esa aplicación de la DIOT, donde puedo cargar ese TXT y me va a generar un archivo .dec que yo voy a cargar posteriormente en el portal del SAT. Ok, ahora vamos a ver cómo enviar la información de las operaciones con los proveedores por medio del PCRDD. Ya habíamos comentado anteriormente que una alternativa para presentar la declaración de operaciones con proveedores es presentarlo por medio del DPIVA, que el DPIVA es declaración de IVA con los proveedores. Y este DPIVA nosotros lo entregamos a través de un PCRDD. ¿Y qué es un PCRDD? Pues es una persona moral autorizada por el SAT para poder recibir los documentos digitales. Cuando ese PCRDD recibe esos documentos digitales, le asigna ciertas validaciones, como por ejemplo un folio, certifica que la información o la estructura de la información está correcta y esa información se la envía al SAT. En otras palabras, un PCRDD es una ventanilla habilitado por el SAT para la recepción de los documentos digitales, que de momento el único documento que puede recibir el PCRDD es la información del DPIVA. Y en esta página ustedes pueden consultar que Compact I es un PCRDD. En la parte inferior pueden ustedes observar el listado de los proveedores autorizados por el SAT para la recepción de documentos digitales. Y aquí tenemos a Compact I. ¿Sí? Ok. ¿Y cuáles son los beneficios de un PCRDD? Pues uno de los beneficios es contar con alternativas para el cumplimiento de la obligación fiscal en el envío de los documentos digitales. Reducción de errores de captura por procesos manuales, teniendo la seguridad de que la información que revisaste es la que se enviará al SAT. Ahorro de tiempo en la generación, envío de información y recepción de acuses. Y se disminuye también el número de papeles de trabajo generados en la declaración. Ok, y para que nosotros podamos enviar el DPIVA por medio de un PCRDD, lo primero que nosotros necesitamos hacer es firmar un manifiesto. Para poder firmar ese manifiesto tenemos que ingresar a este portal. Cuando nosotros abrimos este portal, para poder firmar ese manifiesto, primero necesitamos autentificarnos. Para poder autentificarnos, se utiliza lo que son los certificados de sello digital. O sea, los mismos que utilizan para timbrar facturas son los que van a utilizar para poder autentificarse en este portal. Y una vez autentificados, la primera ventana que les va a mostrar es la ventana para poder firmar el manifiesto, ¿sí? Inclusive aquí en la presentación les tengo puesto la ventana donde tienen que firmar ese manifiesto. Para poder firmar ese manifiesto, lo que tengo que hacer es especificar
mis datos, como el correo electrónico, un número de teléfono y agregar los certificados de la Fiel. ¿Sí? Aquí es muy importante, son los certificados de la Fiel. ¿Sí? Para autentificarnos en la página fueron los certificados de sello digital, los que utilizamos para timbrar. Pero para poder firmar ese manifiesto necesitamos los certificados de la Fiel. Ok, una vez que nosotros tengamos firmado ese manifiesto, ya podemos enviar el DPIVA por medio del PCRDD de Compact I. Para poder enviar ese DPIVA a través del sistema de Compact I Contabilidad, tenemos que seguir o validar que todo esto lo tengamos hecho en nuestro sistema. Por ejemplo, lo primero que necesitamos checar que nuestra empresa tengamos capturado lo que es la razón social en la pestaña generales, ¿sí? Entonces, es ir en redefinir empresa, seleccionamos la pestaña generales y validamos que tengamos capturado la razón social. Luego, tenemos que ir siempre en la redefinición de la empresa, solo que en la pestaña que se llama CSD, tenemos que asignar los archivos que utilizamos para timbrar. ¿Sí? Esto es para que cuando nosotros enviemos lo que es el DPIVA, podamos sellarlo. Pero esto es opcional. Si quieren, ustedes lo hacen. Si quieren, no. Lo de asignar lo que son los certificados, ¿sí? Porque también se tiene establecido de que sellarlo es opcional. Luego tenemos que ingresar al menú de control de IVA, seleccionar declaración informativa de operaciones con terceros y seleccionamos la pestaña que se llama DIOT DPIVA. Seleccionamos los datos que vamos a enviar, validamos o verificamos la información y por último le damos clic en el botón de enviar PCRDD, ¿sí? Y con ello ya estaríamos enviando la información del DPIVA al PCRDD para su validación. Ok, vamos a hacer estos pasos en el sistema, ¿sí? Que prácticamente es estos ejercicios que tengo puesto aquí. Ok, el primero de ellos es validar de que yo tenga capturado lo que es la razón social. Entonces nos vamos a configuración, redefinir empresa. En la pestaña generales, valido de que tenga capturado la razón social. Ok, luego en la pestaña CSD, lo que yo tengo que hacer es capturar o agregar los certificados de sello digital. Cuando vamos a la pestaña CSD, van a observar ustedes que hay dos apartados para poder agregar la información del sello digital. Solo que donde nosotros necesitamos agregar la información es en la parte inferior, puesto que en la parte inferior nos dice que son los certificados que se van a utilizar para la entrega de documentos digitales. Entonces aquí localizo el CSD que voy a utilizar, que inclusive este CSD igual en los archivos de apoyo que vamos a compartir cuando publiquemos el webinar, ahí van a poder encontrar este certificado. Agrego este certificado entonces, ¿sí? Este certificado es el que utilizo para timbrar. Especifico la clave y listo. Le doy a aceptar. Nos indica que el certificado es de prueba. Aceptar y listo. Puedo validar nuevamente en configuración redefinir empresa en la pestaña CSD que ya tengo agregado lo que son los certificados, ¿sí? Son los certificados que se van a utilizar para poder sellar el documento del DPIVA que voy a enviar, ¿sí? Como les había comentado, esto es de momento opcional agregar los certificados. Si quieren, no lo agregan y cuando envíen el DPIVA, pues ya no se va a sellar, ¿sí? Únicamente se envía y listo. Esta otra opción, donde también tiene la posibilidad de agregar los certificados. Estos certificados que ustedes ponen aquí son los que se utilizan en el sistema de bancos para poder timbrar lo que son las retenciones e información de pagos, ¿sí?
¿Ok? Entonces cierro esta ventana. El siguiente paso es ya generar o enviar el DP-IVA. Entonces, para poder enviar el DP-IVA es ir en el menú de control de IVA, declaración informativa de operaciones con terceros, indico el rango de proveedores, el ejercicio, el tipo de periodicidad, el mes que voy a enviar, en este caso el mes de abril, y le doy procesar. Cuando yo le dé clic en el botón de procesar, me va a abrir una ventana en el cual, antes de hacer el envío del DP-IVA a través del PCRDD, yo puedo consultar la información que se va a enviar. Por lo tanto, le puedo dar vista previa y me muestra toda la información que se va a enviar al PCRDD, que prácticamente es la información de las operaciones con nuestros proveedores. O puedo darle clic en vista previa en Excel, que me va a mostrar pues la información que yo voy a enviar de mis proveedores, solo que en formato en Excel. ¿Sí? Que este es el mismo formato que se abrió cuando nosotros entregamos lo que es la DIOT y seleccionamos en la opción de que genere el archivo y su visualización en Excel. ¿Sí? Aquí está. Cierro esta ventana. Y para poder enviar ya la información al PCRDD, lo único que tengo que hacer es darle clic en envío PCRDD. Le indico que sí. Y aquí, como yo agregué los certificados en la redefinición de la empresa, pues me pide que capture la clave o la contraseña del del certificado de sello digital. Capturo la clave, que es la clave que utilizamos siempre en los certificados de prueba del 1 al 8 A minúscula y le damos aceptar. Y listo. Aquí me va a mostrar una ventana donde indica que la solicitud fue enviada. Si yo le doy ver bitácora, me indica que la solicitud fue enviada al PCRDD y que esperemos por una respuesta. Yo puedo cerrar esta ventana, cierro esta otra ventana y pueden observar que en la ventana principal de la aplicación hay un mensaje donde indica que se está procesando el envío del PCRDD. Nosotros podemos seguir trabajando en el sistema, capturando pólizas, haciendo cualquier otra actividad en el sistema, pero la información se sigue procesando para su envío. Durante este proceso, pues hay por parte del PCRDD ciertas cosas que hace. Y aquí les puse también un diagrama de lo que hace ese PCRDD cuando recibe esa información. Ok, entonces prácticamente aquí tenemos al contribuyente que va a enviar el el DP-IVA. Aquí tenemos el PCRDD y aquí tenemos al SAT. Entonces, el contribuyente envía el DP-IVA, que fue lo que nosotros hicimos en estos momentos y todavía pues está procesando esa información por el PCRDD. Entonces, una vez que enviemos el DP-IVA, lo que hace este PCRDD es validar la estructura de la información que estamos enviando. Recuerden que el DP-IVA cuando nosotros lo enviamos es un XML que le estamos proporcionando al PCRDD. Entonces el PCRDD va a validar la estructura de la información que enviamos y debe de cumplir con lo establecido en el anexo 21. ¿Se acuerdan? Al inicio de la sesión les puse de que el XML del DP-IVA debe de cumplir el estándar tecnológico del anexo 21. Entonces el PCRDD debe de validar de que dicho XML cumpla con ese estándar. Si cumple con ese estándar, entonces le agrega el sello, la fecha y la hora, ¿sí? Y le regresa al contribuyente un acuse de aceptación. Una vez de que el PSRDD
haya pues aceptado pues esa información del DPIVA, que todo está correcto en cuanto a estructura. Aquí es muy importante de que el PSRDD valida la estructura nada más. Ustedes deben de validar que la información que están enviando sea la correcta, ¿sí? Porque el PCRDD nada más valida la estructura. Entonces, si todo está correcto, le regresa al contribuyente un acuse de aceptación. Y el PCRDD le envía esa declaración al SAT. El SAT también le regresa al PCRDD un acuse de que ya fue recibido esa declaración que envió, ¿sí? Y en caso de que el PCRDD pues haya rechazado el DPIVA que el contribuyente haya enviado, también regresa lo que es un acuse de rechazo, ¿sí? E inclusive lo siguiente que les voy a mostrar es cómo consultar esa información de esos acuses. ¿En dónde puedo ver realmente si ya me regresó una respuesta a ese PCRDD? ¿O dónde yo puedo consultar la declaración que yo ya envié a través del PCRDD? Ok, esa información yo lo puedo consultar directamente del visor de documentos digitales. Cuando nosotros ingresamos al visor de documentos digitales, en la parte inferior van a ver una opción que se llama declaraciones y van a seleccionar donde dice doctos declarados. Y aquí me va a mostrar la información de todos mis documentos digitales, como el DPIVA o la contabilidad electrónica. Aquí voy a ver los acuses de aceptación o los acuses de rechazo que me haya enviado el PCRDD. Inclusive desde aquí, si el PCRDD ya me aceptó lo que es el DPIVA que yo envié, aquí también voy a poder consultar el XML del DPIVA que yo ya envié, ¿sí? Entonces, esta información la consultamos directamente del visor de documentos digitales en el apartado de doctos declarados. Otra manera en la cual también podemos consultar esa información es en la página que ya les había proporcionado en esta liga, puesto que el SAT también tiene establecido de que todos los PCRDD deben de tener un portal donde los contribuyentes puedan consultar el DPIVA que tienen enviado, así como descargar los acuses de aceptación o los acuses de rechazo. Entonces, cuando nosotros ingresamos a este portal y nos autentifiquemos con nuestros certificados, los que utilizamos para timbrar, hay un apartado en este portal donde nosotros podemos descargar el DPIVA que hemos enviado, ya sea en formato PDF o en formato XML. Y desde aquí también podemos descargar los acuses, ya sea el acuse en formato PDF o el acuse en formato XML. Esos acuses pueden ser de rechazo o acuses de aceptación, ¿sí? Ok, entonces tenemos esa opción. Vamos a ver, en mi caso, cuál fue el mensaje que me mandó el PCRDD al enviar el DPIVA. En este caso, el mensaje que me mandó es este, ¿sí? Me dice que la declaración no fue aceptada de manera correcta, debe de ser enviada nuevamente una vez que se corrijan los errores. Y me dice, como proveedor de certificación para la recepción de documentos digitales, es necesario que acepte nuestro contrato y firmar el manifiesto. Bueno, aquí en este caso me está mandando este mensaje de error porque yo estoy utilizando un RFC de prueba. Entonces, ese RFC de prueba, pues como todavía no he firmado el manifiesto en esta página, pues el PCRDD no puede recibir esa información, ¿sí? Inclusive, aun cuando yo entrara en esta página, como tengo certificados de prueba, no voy a poder firmar ese manifiesto. Entonces, por eso la respuesta que me mandó el PCRDD fue esta. Sin embargo, si yo utilizara pues ya un RFC real y ya firmé el manifiesto, aquí la respuesta sería pues que a lo mejor
ya me recibió la información del DPIVA y este es el acuse pues de aceptación. O si hubo algún error en la estructura, pues también aquí me lo va a notificar. ¿Sí? Entonces es importante de que ustedes identifiquen de que una vez de que se haya procesado la información que enviamos, el sistema de manera automática te va a mandar esa notificación. Y esa notificación es en un rango de tiempo como menor de 5 minutos. En ese lapso de tiempo ya vas a tener una notificación por parte del PCRDD si fue aceptado o rechazado tu declaración. Cerramos y listo. ¿Sí? En mi caso, como tengo este detalle, aun cuando yo fuera en el visor de documentos digitales, de momento pues no tengo ningún acuse, porque no hubo respuesta por parte del PCRDD, porque estoy utilizando un RFC de prueba. Sí, perdón, es en este apartado. XMLs emitidos, declaraciones, doctos declarados. Aquí me mostraría esa información de los acuses y también el XML del DPIVA si ya fue pues ya fue aceptado por el PCRDD. Cierro esta ventana y algo muy importante que tienen que considerar del DPIVA es que una vez enviado el DPIVA por medio de un PCRDD, este será el medio por el cual se enviará. En este caso, no es posible de que ustedes, por ejemplo, envíen un mes la información por medio del TXT de la DIOT y en otro mes envíen la información de la operación de los proveedores por medio del DPIVA y en el siguiente mes el DIOT y en el siguiente DPIVA. No, aquí si ustedes ya optaron por enviar la información a través de un PCRDD, ese será el medio por el cual estarían enviando todas las declaraciones sucesivas. ¿Sí? Es muy importante tomar en consideración eso. Otra nota importante es que el DPIVA de momento pues no incluye lo que es las operaciones a la tasa 8%, ya que actualmente pues el SAT no ha actualizado lo que es el estándar del anexo 21. Son estas consideraciones que deben de tomar en cuenta. Y otro punto también como beneficio, por decir, del DPIVA que ya habíamos mencionado anteriormente, ustedes pudieron observar que se simplifica lo que es el envío de la declaración de operaciones con terceros. Porque si lo hacemos a través de la DIOT, pueden observar de que tengo que hacer todos estos pasos. Y puede suceder de que ya estando en el portal, bueno, ya estando cargando el punto batch, aquí se genera un detalle y tengo que volver a generar la información en el sistema, volver a hacer la importación y todo eso. En cambio, con el DPIVA pueden observar ustedes que lo único que tienen que hacer es ir a control de IVA, declaración informativa de operaciones con terceros, indicar aquí pues el rango de proveedores, ejercicio, el periodo, darle procesar y listo. Con eso ya se estaría enviando la información a través del PCRDD. ¿Sí? No tienen que instalar la aplicación de la DIOT, hacer la importación, nada de eso, sino que toma la información que ya tenemos en nuestro sistema, genera lo que es el XML y ya lo envía al PCRDD. ¿Sí? Y con ello pueden observar ustedes que se simplifica estas actividades para poder enviar la declaración de IVA de los proveedores. Ok, hasta este punto no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Prácticamente con este último tema que les mostré, estaríamos terminando esta sesión. Antes de finalizar, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario respecto a los temas que hemos visto, lo pueden formular para poder darles respuesta. ¿Ok?
Ok, Celia Arellano nos indica que tiene una duda. Ok, ¿nos comentas en qué consiste esa duda, Celia? Ok, Celia Arellano nos pregunta que si un PCRDD es lo mismo que un PAC. No, son identidades distintas. Por ejemplo, en el caso de Compact I, aparte de ser un PCRDD, también es un PAC. ¿Sí? Hay otra liga donde se tiene publicado un listado de PACs. Y hay otra liga que fue la que yo les mostré en la presentación, donde está el listado de los PCRDD. Y Compa aquí tiene los dos. Es un pack y también es un PCRDD. Eh, bueno, Iván nos indica que tiene un detalle que se cargaron los sellos en una versión anterior. Ahora se tienen que renovar, pero no me deja eliminarlos. Bueno, igual checa a ver si directamente dentro de la opción de configuración redefinir empresa CSD no pudieras quitarlo con esta opción de quitar certificado. Si te aparece deshabilitado esta opción, pues aquí ya sería cuestión de comunicarse a servicio y ahí por medio de la base de datos se tendrá que mover un parámetro para poder eliminar esos certificados, ¿sí? Ya que ahí ya es un detalle de soporte, pues. ¿Ok? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta al respecto, con esto estaríamos finalizando el curso intensivo básico de Compact y contabilidad. En el mes de mayo se tiene agendado también el curso intensivo intermedio del sistema de Compact y contabilidad. Igual los invito para que consulten en mi gestión el calendario de capacitación del mes de mayo y puedan inscribirse al curso intermedio, en el cual pues les vamos a dar continuidad a los temas que nos hacen falta ya para poder conocer más a fondo el sistema de Compact y contabilidad. De hecho, todo el curso intensivo está dividido eh, en cuatro, puede llamarse cursos. Está el básico, está el intermedio, el avanzado y hay uno técnico, donde ahí se ve pues todo lo referente a tablas, usuarios y aspectos ya más específicos o detallados internamente pues del sistema. ¿Sí? Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos pronto. Hasta luego. Igual, bueno, perdón, antes de finalizar también, les recuerdo de que hay una encuesta que se muestra cuando se finaliza la sesión. Ahí es muy importante que ustedes respondan esa encuesta porque de ahí nos basamos para saber qué cursos les interesa o cómo podemos mejorar en las capacitaciones que nosotros estamos impartiendo. ¿Sí? Bueno, ahora sí, finalizamos. Gracias, nos vemos.